Muy bien, entonces damos paso a la segunda parte del tema de la semiología neurológica. En el área mental vamos a hablar respecto a la afasia. ¿Cómo vamos a conceptualizarla? Que la afasia es una alteración en la capacidad para utilizar el lenguaje. Es una deficiencia en la comunicación verbal que resulta de daño a nivel del sistema nervioso, a nivel cerebral. Y su característica principal será la presencia de errores en la producción de las palabras, fallas en la comprensión de las palabras y dificultad para hallar palabras. Esta persona tiene varias alteraciones en el lenguaje. No puede producir adecuadamente un lenguaje coherente o entablar una conversación de manera adecuada. Tiene dificultad para la comprensión de las palabras que se le está hablando, y también puede haber la posibilidad de que este paciente pueda tener la dificultad para poder encontrar la palabra adecuada para poder continuar a una conversación, para dar respuesta a una pregunta. Son personas que se quedan pensando en esa palabrita que se les ha perdido, se les ha olvidado, que es una palabra de uso rutinario, que es una situación de uso común, pero justo en el momento en el cual la persona tiene que utilizarla para poder hablar, para poder conversar, se le olvida. Entonces tiene dificultad para encontrar las palabras adecuadas en la respuesta verbal que se vaya a dar durante una conversación. Vamos a indicar algunos conceptos. La ecolalia es una alteración del lenguaje que consiste en la repetición involuntaria de una palabra o de una frase. Esta palabra o frase es la que emite la propia persona o la que ha escuchado de otra persona con la cual está conversando. Por eso se llama ecolalia, porque es como el eco. La persona emite una palabra y puede hablar palabra, 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 como si fuera un eco. O puede repetir la última palabra que una persona emitió durante el transcurso de una conversación. Los neologismos son palabras nuevas que aparecen o la inclusión de un significado nuevo en una palabra ya existente o utilización de una palabra procedente de otra lengua. Entonces el paciente se inventa palabras nuevas. Por eso se llama neologismo. Neo es nuevo. Neo, una nueva palabra que el paciente se está inventando. O puede darle un significado distinto a una palabra ya existente. Puede referirse a la puerta tratando de referirse que es un gato. Puerta es una palabra ya existente, pero le está dando otro significado a esa palabra. O puede utilizar palabras procedentes de otros idiomas. Esta situación es bastante común, ¿no? Con lo que se conoce el Spanglish, por ejemplo, el hablar la lengua española, pero mezclando con palabras del idioma inglés. Eso también se denomina neologismo. Las parafasias, producción no intencional de sílabas, palabras o frases, ¿ya? Que se puede encontrar o se puede determinar en tres distintos tipos. La fonémica reemplaza un fonema por otro, por ejemplo, decir látiz en lugar de decir lápiz. La semántica sustituye la palabra por otra del mismo campo semántico, por ejemplo, decir silla
cuando se está tratando de referir a una mesa, o decir perro cuando se está tratando de referir a un gato, ¿no? O decir árbol cuando se está tratando de referir a una flor. Sustituye las palabras por otra, pero del mismo campo semántico. Palabras parecidas en cuanto al origen, al campo al cual se está tratando de referir, ya sean animales, cosas, alimentos. Y la parafasia verbal sustituye la palabra por otra real, palabra que ya existe, pero que no pertenece al mismo campo semántico, ¿no? Por ejemplo, decir coche en lugar de decir lápiz. Decir tomate en lugar de decir suelo. O decir alcohol en lugar de decir galletas. A eso se llama parafasia verbal. Entonces, estos tres tipos de parafasias, fonémica, semántica y verbal, se refieren a la producción e interpretación no voluntaria de palabras, que es lo más común. Pueden ser frases completas o simplemente sílabas, ¿no? Sílabas como el decir lápiz en lugar de decir lápiz. Los trastornos del lenguaje escrito, los que hemos visto son del lenguaje hablado. Ahora, en cuanto a los trastornos del lenguaje escrito, la agrafia es la pérdida en la capacidad para producir el lenguaje escrito. Todos hemos aprendido a escribir cuando estábamos en básico, primero, segundo básico. Tenemos la capacidad de poder escribir, copiar escritura o escribir lo que escuchamos hablar, o sea, tomar un dictado. La agrafia es la pérdida de esta capacidad para poder escribir, que puede ser parcial, cuando la persona solamente pierde esta capacidad de manera temporal, o para algunos tipos especiales de letras o palabras, o puede ser total, cuando la persona pierde completamente la producción del lenguaje escrito, cuando no puede escribir. Obviamente, para tener agrafia la persona tuvo que haber aprendido a escribir. No podemos determinar agrafia en una persona que sea analfabeta. La agrafia tenemos en tres variedades. La grafia fásica, la grafia fásica, que se asocia a afasia, que es la afasia, la incapacidad para reconocer el lenguaje hablado. Una persona a la cual le hablamos no se escucha, no se entiende, pero no puede emitir palabras, eso se llama afasia. La agrafia fásica es la que está relacionada con esta pérdida de la capacidad para poder hablar. La agrafia apráxica, donde la alteración recae en el grafismo, o sea, en la propia escritura, en el trazo de líneas, curvas, para poder escribir una letra, una palabra o una oración. El paciente está con el bolígrafo, con el lápiz en la mano, pero no puede realizar los trazos necesarios sobre una hoja de papel para poder escribir adecuadamente una letra, una palabra u una oración. Y también existen agrafias espaciales que tienen origen en patologías de los lóbulos parietales, de los lóbulos cerebrales parietales. Esta agrafia espacial es aquella en la cual la persona no tiene la capacidad adecuada de darse cuenta del espacio en el cual tiene que escribir. Como los niños cuando están aprendiendo la escritura, pueden escribir en letras grandes, otras más pequeñitas,
no siguen una línea recta para la escritura, pueden ir en escritura ascendente, en escritura descendente, o seguramente esta es una situación común en los niños que en el momento de aprender a escribir, que pueden anotar una o dos letras o palabras en una hoja y luego cambian a la siguiente, sin acabar todo el espacio que tienen en una determinada hoja. Eso se llama agrafia espacial. Obviamente que en los niños, cuando están en el proceso de aprendizaje, estas circunstancias son normales. Se considerarán patológicas en la persona adulta cuando después de realizar estas actividades tan simples y rutinarias como es la de escribir, se olvidan cómo realizarlo adecuadamente. Estas alteraciones las denominamos como agrafia. La alexia, trastorno en la comprensión del lenguaje escrito. A la persona que ya sabe leer, que tiene ya cierta edad, se le da un texto para la lectura y la persona no puede entender lo que está leyendo. Puede leer, reconoce las letras, reconoce las sílabas, las palabras o las oraciones, pero no puede comprenderlas, no entiende qué estará leyendo. ¿Se acuerdan en colegio lo que hacíamos, lectura de comprensión como tarea de lenguaje? Esa actividad en la cual teníamos que realizar la lectura de un determinado cuento, historia, noticia del periódico, qué sé yo, y teníamos que anotar posteriormente lo que habíamos comprendido. Y obviamente una persona al momento de escribir entiende qué es lo que está escribiendo y por qué lo está escribiendo. En la alexia se presenta la alteración en la comprensión del lenguaje. La persona puede leer, pero no va a entender qué estará leyendo. Este tipo de alteración tiene también dos variantes. La alexia agnósica, que es el fallo en el reconocimiento visual de los símbolos gráficos. Esta persona tiene la incapacidad de reconocer las letras, de reconocer los números. Y la alexia afásica, donde se va a tener la pérdida del valor semántico. O sea que la persona tendrá mayor facilidad en la lectura global de palabras que la lectura aislada de letras. Es más fácil para esta persona con afasia, alexia afásica, el poder leer toda una noticia del periódico, comprende lo que indica la noticia, comprende a la lectura de una novela, de un cuento, pero cuando se le da a leer palabras aisladas o letras aisladas o sílabas aisladas, no tiene esa comprensión adecuada. A eso se llama alexia afásica. La disfasia es un trastorno del lenguaje donde se tiene la pérdida del habla, pérdida parcial del habla o pérdida en la comprensión del lenguaje. La persona no puede hablar o pierde la capacidad de poder comprender el lenguaje. Esto se produce por lesión cortical, lesión a nivel de la corteza cerebral. Se denomina afasia para los trastornos del lenguaje leve, disfasia en los trastornos del lenguaje leve y afasia para los casos más graves. Tenemos un paciente actualmente, teníamos porque ya ha sido dado de alto, paciente de tercera edad, al cual se le realizaba el interrogatorio diariamente en la visita médica. El paciente está despierto, está vigil, cuando se le habla nos mira, toma atención, pero no puede emitir
una respuesta. Entiende lo que se le habla, pero no puede emitir una respuesta. Eso se denomina afasia motora. Y teníamos hace tiempo, bastantes meses, otro paciente al cual de igual manera estaba vigil, despierto, se le hablaba durante la visita, pero no lograba comprender adecuadamente lo que se le estaba interrogando en el momento de la visita médica y nos daba respuestas incoherentes o directamente no tenía ningún tipo de respuesta. Eso se llama afasia sensorial. La afasia sensorial es aquella en la cual la persona no entiende lo que se le está hablando y puede darnos una respuesta completamente incoherente o estar ausente de la respuesta. En cambio, la afasia motora es aquella en la cual el paciente entiende lo que se le habla, pero no puede emitir las palabras. Trata de comunicarse, pero no logra hacerlo. Las afasias también tienen una división. Tenemos un primer grupo que se llaman las afasias fluidas y otro grupo que se llaman las afasias no fluidas. En las afasias fluidas vamos a mencionar a la más conocida, la afasia de Wernicke o afasia comprensiva. Tenemos a la afasia de conducción, a la afasia transcortical sensorial y a la afasia anómica. En el otro grupo de las afasias no fluidas tenemos también una bastante conocida que es la afasia de Broca, la afasia global y la afasia transcortical motora. Esta es una lista de estos tipos especiales de afasias. Se toma en cuenta a la de Broca y de la de Wernicke porque son las más conocidas, son las que desde el estudio de la fisiología neurológica se las va mencionando. Las otras afasias, conducción, global, transcortical motora, transcortical sensorial y anómica, se van a presentar en distintos tipos de alteraciones a nivel cerebral. La afasia de Broca también se conoce como afasia expresiva. Se conceptualiza como un trastorno del habla donde la persona es incapaz de formar adecuadamente oraciones completas y articuladas. Simplemente puede responder con monosílabos o con letras o palabras aisladas, pero tiene la incapacidad de realizar oraciones completas, frases completas o correctamente articuladas. La afasia de Broca se produce por lesión a nivel del lóbulo parietal en su porción anterior. La afasia de Wernicke, que vamos a ver a continuación, tiene su origen en una lesión a nivel del lóbulo parietal en la porción posterior. La afasia de Broca no afecta a la persona cuando se le está diciendo algo. Por el contrario, se compromete la capacidad para poner sus propios pensamientos en palabras correctas y para poner esas palabras en el orden correcto. La persona entiende lo que se le habla, pero como se dice vulgarmente, las palabras se le enredan en el cerebro o en la lengua y es incapaz de poder expresar en palabras lo que está pensando, o pone las palabras en un orden inadecuado y por lo tanto no se logra formar oraciones correctas, oraciones coherentes, no se logra realizar oraciones para mantener una conversación fluida. La afasia de Wernicke, la que hemos indicado, que tiene su lesión a nivel del lóbulo parietal, pero en la zona posterior. Es una deficiencia en la comprensión del lenguaje con una respuesta con un habla fluida pero incoherente. La persona comprende lo que se le está hablando, pero no logra hablar coherentemente.
habla correctamente, tiene un habla fluida, puede responder, pero su respuesta es completamente incoherente. El paciente nos puede responder con palabras completamente inadecuadas a la pregunta que se le está haciendo, o puede realizar oraciones más largas de lo necesario que no tengan ningún tipo de significado, se agregan palabras inadecuadas o innecesarias o se cambian algunas palabras por otras. Todas estas características producen que la persona tenga una respuesta completamente incoherente. No podemos entender qué respuesta nos estará dando el paciente. Un paciente que tiene afasia de Wernicke, ¿qué manifestación clínica nos ayudará para poder llegar a este diagnóstico? La persona habla mucho como si estuviera enojada, alterada, y puede hablar de una manera más rápida, acelerada. Utiliza palabras cambiadas de lugar y alteradas en su fonética. O sea, cambia las palabras en el orden en el cual deberían ser emitidas. No entiende lo que se le dice ni es consciente de sus errores. Para esta persona nos está dando una respuesta completamente normal. No se da cuenta que está dando una respuesta que no logra ser comprendida. Esta persona piensa que está hablando de manera normal. Las afasias de conducción. Este tipo de trastornos se caracterizan por un lenguaje espontáneo, fluido, con buena comprensión, pero pobre repetición, con presencia de parafasias literales. Es una persona que habla adecuadamente, habla coherentemente, fluidamente, pero no tiene la capacidad para poder repetir. Si esta persona nos da una oración, a ver, por ejemplo, una recitación, una declamación, puede realizarla correctamente. Al terminar de recitar, si se le pide que vuelva a repetir la misma recitación, no va a lograr hacerlo o lo hace de manera inadecuada o incompleta. Esta persona tiene pobre repetición, no hay la capacidad para repetir adecuadamente lo que se le dice o lo que la misma persona ha hablado. Por ejemplo, en los niños, para enseñarles a la tabla de multiplicar, se les hace repetir 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, ¿verdad? Y el niño tiene que ir repitiendo y repitiendo y repitiendo, de esa manera se le va grabando los resultados. Pero si la persona, el profesor le da la oración y esta persona tendrá la incapacidad para poder repetirla adecuadamente, o directamente la repetición es nula. En la fase de conducción, la comprensión del lenguaje oral es variable. Usualmente está preservada. El paciente puede comprender el lenguaje oral, puede entender lo que se le está hablando. Puede leer en voz alta, pero la escritura está alterada. Y además de escribir alteradamente, la lectura de lo que ha escrito puede estar conservada. Esta persona puede escribir adecuadamente, lee en voz alta, escribe inadecuadamente, pero logra comprender lo que ha escrito. Para diferenciar una fase de conducción de la fase de Wernicke, tomaremos el punto en el cual en la fase de conducción la persona percibe el error que está cometiendo, sabe que se está equivocando, sabe que está hablando inadecuadamente. En cambio,
en la fascia de Broca, en la fase de conducción, perdón, esta persona no se da cuenta de su error. En la fase de Wernicke sí se da cuenta, pero en la fase de conducción no. La comprensión del lenguaje hablado, del lenguaje escrito, en la fase de conducción es similar a la de la fase de Broca. Esta fase de conducción y la fase de Broca pueden ser similares en cuanto a la comprensión del lenguaje escrito, e inclusive en la fase de conducción esta comprensión del lenguaje puede ser inclusive mucho mejor. La afasia global, otro tipo de afasia, es un trastorno de la comunicación donde el paciente tiene problemas para comprender y generar lenguaje. No logra comprender o entender adecuadamente lo que se le habla y tiene dificultad para generar tanto el lenguaje hablado como escrito. No puede hablar adecuadamente ni tampoco puede escribir adecuadamente. Se considera a la afasia global la forma más grave de afasia y que llega a ser un impedimento significativo para el paciente, sobre todo niños en edad escolar, donde se tienen problemas en su rendimiento académico bastante importantes. Cuando un paciente tiene afasia global, la persona trata de realizar su comunicación de distintas maneras. Tiene que comunicarse con su entorno y para ello trata de hacerlo con otro tipo de situaciones, como por ejemplo la utilización de esta gráfica que se llama el tablero de comunicación, donde al no lograr realizar un lenguaje hablado comprensible, lo que hace es dibujar, y a través de dibujos se comunica, a través de gráficas, con acciones, con figuras de objetos, de animales, de cosas, de acciones. Trata de comunicarse con su entorno porque sabe que que al momento de hablar no le van a entender o es incapaz de poder comunicarse adecuadamente. Esto obviamente produce una alteración muy importante en la autoestima de la persona, sobre todo en la edad escolar. Por esta incapacidad de poder comunicarse adecuadamente con su entorno, y estas personas lo que hacen es tratar de utilizar otros medios como estas tablas de comunicación o tableros de comunicación, donde la persona dibujará, escribirá algunas palabras cortas tratando de expresar lo que está sintiendo. La afasia transcortical motora. En este tipo de alteración la persona tiene una reducción importante del habla espontánea. O sea, la persona no puede hablar de manera espontánea, no puede iniciar una conversación de manera adecuada. Cuando lo hace, el habla es dificultosa, el habla es escasa, es disprosódica, no tiene relación en cuanto a la formación de las oraciones con el orden correcto de las palabras. Y usualmente está compuesta de frases cortas. Son personas que al darse cuenta de su alteración para el habla, prefieren no hacerlo. Son las personas poco comunicativas, introvertidas, personas que no les gusta estar en un entorno social, tomando en cuenta de que no logran comunicarse adecuadamente, y si lo hacen es como hablar con un niño pequeño siendo una persona adulta, porque te puedes responder un sí o un no, o te puedes responder con frases muy cortas, pero no entablar una conversación adulta, una conversación normal. Son personas que no pueden contar un chiste, no pueden comentar respecto al clima, al COVID o al fútbol. Son personas que prefieren estar encerrados en su ambiente, en su casa,
y no hablar con nadie por la vergüenza, ¿no? de no poder comunicarse adecuadamente, y por lo tanto prefieren estar aislados. La fascia transcortical sensorial. En este tipo de alteración, la emisión verbal es fluida. La persona puede hablar fluidamente. La comprensión muy limitada. La repetición está conservada. La repetición de las palabras está conservada. Acá la persona habla adecuadamente, pero la comprensión de lo que otra persona le habla o de lo que esta misma persona está hablando es muy limitada. Son personas que pueden escucharte adecuadamente, pero al momento de dar una respuesta a una conversación se les hace muy dificultoso porque no comprenden. No es que no puedan hablar, no comprenden lo que les estás preguntando o no comprenden lo que se les está hablando. La comprensión es muy limitada. Esta fascia transcortical sensorial, en los casos más graves, la persona tiene la tendencia de repetir todo lo que escucha. Como no logra comprender adecuadamente lo que se le está hablando, lo que escucha, repite, sin sentido, sin ninguna relación entre las oraciones, no tiene ninguna coherencia, solamente repite y repite como un lorito, repite lo que se le habla. Si tú le preguntas algo, te va a responder con la misma pregunta, va a repetir lo que le estás preguntando. Y la fascia anómica, considerada la más leve y la más frecuente. En esta fascia anómica, la característica importante es la dificultad en la denominación de las palabras, de los objetos. O sea, la persona escucha, entiende lo que se le habla, y cuando trata de expresarse para nombrar algún objeto, tiene la dificultad para encontrar el nombre correcto para ese objeto. Puede estar mirando y decirte, quiero esa botella de Coca-Cola, pero no se acuerda cuál es el nombre de ese objeto, no se acuerda el nombre de botella. No recuerda la denominación que tiene el objeto. Y puede darte algunas respuestas o algunas palabras relacionadas como envase, o te puede decir esa jarra de plástico, o ese objeto que tiene un líquido negro en su interior con una tapa rosca. Está tratando de dar el nombre al objeto, no lo logra hacer, y lo que hace es describirlo, ¿no? Si trata de nominar un auto, no dirá automóvil, dirá esa cosa que tiene ruedas y que camina con un volante, con pedales. Está describiendo el objeto, pero no logra encontrar el nombre adecuado. Esa es una alteración bastante frecuente, es la más frecuente de todas las afasias que hemos visto y la que se considera la de mejor pronóstico, porque tiene tendencia a ser transitoria simplemente y llegar a curarse por completo. Terapia para esto a través de una terapia psicológica y fonoaudiológica, donde a la persona se le debe enseñar nuevamente, como cuando es niño, esto es un lápiz, esto es una taza, este es el televisor, este es el gato, esta es la puerta o esta es la flor. Se le debe enseñar nuevamente el nombre de los objetos para que de esta manera pueda nominarlos adecuadamente. En esta fase anómica se mantiene la fluidez verbal, no hay errores gramaticales.
el habla carece de sustantivos, o sea, la persona habla pero no da sustantivos, no da nombres, con lo que el paciente tiene tendencia a un lenguaje repleto de vueltas y circunloquios. Eso que les digo, el paciente da vueltas y vueltas tratando de explicar o tratando de encontrar el nombre del objeto y no logra hacerlo, o por último simplemente lo describe. De esta manera trata de comunicarse con el entorno y trata de continuar con una conversación o responder una pregunta, pero luego de muchos intentos de poder dar nombre adecuado a un objeto simple. Otro tipo de alteraciones más comunes en los niños, la disartria. Cuando les hablen de disartria, acuérdense de esta figura que está acá en el lado derecho. Una niña que agarra una lata de Coca-Cola y que para darle el nombre está indicando Totatola. No está dando el nombre correcto de Coca-Cola, lo está nominando como Totatola. Cuando hablen de disartrias, acuérdense de este gráfico, de esta figura, para que puedan recordar a qué se refieren las disartrias. ¿Cómo la vamos a conceptualizar? Alteración en la articulación o la pronunciación correcta de las palabras debida a causas neurológicas, en las que existe un defecto en el control muscular de los mecanismos del habla. Para poder hablar, la emisión de las palabras está controlada por las cuerdas vocales, los músculos de la laringe que controlan las cuerdas vocales, la faringe, el paladar blando y la lengua. Para el pronunciamiento correcto, la articulación correcta de las palabras, debe existir una correcta contracción de estos músculos. El control muscular debe ser adecuado en ambos lados. Lado derecho de la lengua con lado derecho lado izquierdo de la lengua. Cuerdas vocales derechas con cuerdas vocales izquierdas en la laringe. Ambas deben moverse al mismo tiempo y de manera coordinada. En la disartria, este control muscular se altera. Y esto se traduce en la alteración, en la dificultad para la articulación correcta de las palabras o para la pronunciación correcta de las palabras. En el área de la pediatría, la disartria se la conceptualiza con los siguientes síntomas: dificultad para movilizar la lengua, la mandíbula o los labios. De esta manera se compromete la normal articulación o pronunciación de las palabras. Problemas del ritmo del habla. El ritmo está alterado. El niño puede hablar más lentamente o más rápidamente de lo normal. Cambios en el timbre de la voz, llegando a lo que se llama la voz nasal. ¿Cuál es la voz nasal? Simplemente, para entender qué es la voz nasal, hablen y tápense la nariz. Al taparse la nariz, ese sonido que se emite con la nariz tapada se denomina voz con timbre nasal. Problemas en el volumen de la voz. Los niños hablan con un tono muy bajo. Hablan con bajo volumen. O inclusive pueden llegar a susurrar las palabras. Problemas en el control de la saliva. Son niños que cursan usualmente con cialorrea, con abundante producción de saliva. Incoordinación respiratoria, porque para hablar debemos inspirar profundamente y al momento de la expiración, cuando el aire está saliendo de la vía respiratoria y pasa por las cuerdas vocales, las hará vibrar, y eso es lo que produce los sonidos, produce las palabras. En los niños que tienen disartria,
no habrá una coordinación respiratoria adecuada y eso dificulta aún más la articulación de las palabras. Trastornos motores que pueden comprometer a otros segmentos musculares, lo cual se traduce en problemas de tipo postural. La alteración muscular no solamente puede estar localizada en los músculos que controlan el habla, sino también en los que controlan la postura del niño, como los músculos paravertebrales y músculos de cintura escapular y cintura pélvica. Y podemos encontrar también trastornos del tono muscular, donde la alteración puede estar caracterizada por la presencia de hipertonía muscular o hipotonía muscular. Usualmente más son los casos con hipotonía. Esta hipotonía, que es más que se manifiesta sobre todo a nivel de músculos paravertebrales y de cintura pélvica y escapular, serán las que produzcan los trastornos en la postura. Tendrán alteraciones para mantener una postura adecuada. Causas principales de este trastorno en niños. Principalmente lesiones a nivel cerebral que controlan el habla y la voz. Lesiones en la zona motora del cerebro, que es la que va a controlar a los músculos que participan en la pronunciación de las palabras en el habla completamente. Estas lesiones pueden ser debidas desde traumatismos, pueden ser debidas a lesiones o alteraciones con malformaciones congénitas, lesiones durante el parto, como los traumatismos en el parto. ¿Qué traumatismo puede haber en el parto? Si es un proceso fisiológico, que sin la participación de nadie un niño puede nacer. Pero hay circunstancias en las cuales el trabajo de parto se hace tan dificultoso que antes, más bien ahora esa situación ya casi no se utiliza, pero es la utilización del forceps, como una valva, un instrumental que parece un alicate, pero con unas valvas grandes, que agarraba la cabecita del bebé y la jalaba por el conducto del parto para poder facilitar su salida. Esto puede producir traumatismos a nivel craneal, lesiones a nivel cerebral durante el parto. También puede ser debida a hipoxia neonatal. Cuando se corta el cordón umbilical al bebé recién nacido, ya el aporte de oxígeno se pierde por parte de la madre y el niño tendrá que oxigenar su propio organismo a través de su propia respiración. Por eso el recién nacido tiene que gritar, tiene que llorar en los primeros segundos luego de haber salido del canal del parto o del útero después de una cesárea. Si no llora, si no grita, no realiza esa primera inspiración, el recién nacido puede entrar en hipoxia en un par de minutos. Y sabemos que los principales controladores para la función cerebral son el oxígeno y la glucosa. Los responsables de que el cerebro funcione adecuadamente son el oxígeno y la glucosa. Cuando uno de los dos falla, el cerebro va a fallar. Y si este recién nacido no inspira, no ventila adecuadamente, no oxigena su sangre, esto producirá hipoxia cerebral, lo cual puede llevar inclusive a parálisis cerebral y ser la causa de disartria. Entonces, en los niños que ya presentan parálisis cerebral infantil, la famosa PCI, que se denomina en pediatría, esta parálisis cerebral, que puede ser de distintos grados, desde los más leves hasta los más severos. En los casos leves puede acompañarse de disartria, y esta disartria en estos casos leves de parálisis infantil, de parálisis cerebral infantil, es de fácil diagnóstico. También pueden existir otras enfermedades que presentan
disartria, como varios tipos de miopatías, o sea, enfermedades musculares, patologías del sistema nervioso periférico, encefalopatías sobre todo de origen infeccioso viral, meningitis, por ejemplo, como secuela a un cuadro de meningitis. En pediatría, el niño puede quedar con disartria. Los tipos de disartria: disartria espástica. En este tipo de disartria, los niños tienen musculatura que ofrece mucha resistencia al movimiento pasivo. Los músculos están con un aumento importante del tono muscular. Estos niños hablan de manera lenta y con mucho esfuerzo. La disartria flácida es todo lo contrario, cuando se presenta hipotonía muscular. Existe flacidez e inclusive atrofia muscular. Esto también va a comprometer a los músculos encargados del habla, por lo cual el niño producirá sonidos débiles a un volumen muy bajo y con un tono de voz grave, con voz ronca. La disartria atáxica. En este tipo de disartria, los niños tienen compromiso de los movimientos musculares, los cuales son lentos e inapropiados en fuerza, inapropiados en extensión, duración y dirección. Al comprometer a los músculos del habla, se presentará el habla con alteración de la prosodia, van a ser una habla muy monótona y con una voz áspera. La disartria hipocinética, donde se presenta lentitud, rigidez y temblor en reposo. Lentitud en los movimientos musculares de extremidades, aumento del tono, lo que produce rigidez muscular, y presencia de temblor en reposo, parecido al temblor que presenta un paciente con hipertiroidismo. En estos niños, el habla será de un tono bajo, un volumen bajo, ronco y con variaciones del ritmo. Puede hablar de una manera rápida en ciertas circunstancias o puede bajar la velocidad y hablar muy lentamente en otras circunstancias en una misma conversación. Puede estar hablando rápidamente y de repente corta o disminuye la velocidad del habla y empieza a hablar de manera lenta. Esto de manera completamente involuntaria, obviamente. En una misma conversación pueden haber estas variaciones en la velocidad. La disartria hipercinética. En esta aparecen movimientos involuntarios en varios grupos musculares, sobre todo como temblores, corea o atetosis, que van a alterar la articulación y la fonación de las palabras. Si tiemblan los músculos de las extremidades, también van a temblar los músculos fonéticos, con lo cual se altera la articulación y la fonación de las palabras. La disartria mixta es aquella que presenta una mezcla de cualquiera de estas otras variedades que hemos mencionado, ¿no? En donde los síntomas dependerán de cuál de los grupos o cuál de los tipos de disartria sea el que se presente. ¿Cómo se hace el tratamiento de las disartrias? Como es una alteración que se presenta sobre todo en la pediatría, la participación de un equipo multidisciplinario es necesaria, no solo el pediatra. Tendrá que actuar un neurólogo, tendrá que actuar un psicólogo, un fonoaudiólogo. ¿Qué recomendaciones se dan a los papás de estos niños con disartria? Relajación, ejercicios de yoga, de ser posible, que el niño esté en un ambiente relajado, que no tenga alteraciones en cuanto a ruidos muy fuertes, sonidos muy fuertes, imágenes, que no esté con el celular, que es algo muy común con los niños ahora, ¿no?
o con el televisor o con la computadora de manera frecuente, que trate de mantener relajado el organismo. Esta circunstancia, este tipo de tratamiento, de medida que se toma, facilita la fonación de las palabras en caso de hipertonías. Cuando hay aumento del tono muscular, se producirá alteración de la fonación. Si el niño se relaja, el tono muscular también puede disminuir, con lo cual se facilita o mejora la fonación de las palabras. Y también ayuda para poder mejorar las alteraciones posturales, porque como hemos visto, el compromiso no solo es a nivel de los músculos de la fonación, sino también a nivel de los músculos que controlan la postura. La masticación y deglución se los debe estimular, porque son los mismos músculos que trabajan en la fonación. Al niño se le enseña cómo masticar adecuadamente, cómo deglutir adecuadamente, para que exista fortalecimiento de estos grupos musculares. Sobre todo conocemos a los maceteros, los pterigoideos, como los músculos de la masticación. Estimularlos adecuadamente para evitar que estén como músculos hipotónicos. De esta manera se mejora la coordinación en la fonación, se mejora la fuerza y la agilidad necesaria para poder mantener una velocidad adecuada para el habla. Si estos músculos están hipotónicos, el habla será lenta, tendrá una velocidad menor a la normal, habla con muy poca fuerza, por eso se habla muy bajito, hasta susurrando, no tiene mucho volumen la voz de los niños. Con estos ejercicios de masticación y deglución se logra fortalecer a estos grupos musculares. También es importante tomar en cuenta que puede haber lesiones en la audición o alteraciones en la audición, que puede ser desde una hipoacusia, que ya conocemos que es la disminución de la percepción de los sonidos, e inclusive llegando a la anacusia, a la sordera completa. Si el niño no escucha bien, difícilmente podrá emitir correctamente las palabras. ¿Cómo aprendemos a hablar? Escuchando lo que nuestros papás nos dicen cuando somos bebés, cuando somos niños. Repitiendo las palabras que escuchamos de nuestro entorno. De esa manera aprendemos a hablar. Si el niño no escucha bien o directamente no escucha, es sordo, tiene anacusia bilateral, entonces difícilmente podrá aprender a hablar, porque no tiene un punto de partida para repetir palabras. Por lo tanto, en los niños que tienen alteraciones en el habla, las disfasias, se tendrá que evaluar paralelamente la audición. De encontrarse alguna lesión o alguna alteración en la audición, al equipo de multidisciplinario tendrá que sumarse un otorrinolaringólogo, y el tratamiento ya se lo hace con fonoaudiología. Se llama fonoaudiología porque trata problemas de la fonación y de la audición. Ejercicios respiratorios. Los ejercicios respiratorios son importantes para el control de las disartrias. Hemos visto que hay una variedad en la cual existe una incoordinación en los movimientos respiratorios y en la emisión de las palabras. Enseñar al niño a inspirar adecuadamente, a expirar adecuadamente, que el ciclo respiratorio mantenga esa relación de 2:1, ¿no? 2 veces la expiración en relación a la inspiración. La expiración es más larga, la inspiración es más corta en un ciclo normal. Esa relación es de 2:1. Esa relación es la que se tiene que lograr y mantener para que el niño pueda vencer esta situación de las disartrias. Y los ejercicios de fonación, articulación de los vocales, de las letras,
inicialmente desde las vocales, ¿no? Aprender a enseñarle al niño a pronunciar adecuadamente las letras, pronunciar adecuadamente vocales, consonantes y posteriormente ya emitir palabras completas y luego al final oraciones completas. También se logra esto con la imitación de sonidos conocidos, como sonidos de animales, sonidos de objetos, por ejemplo, decirle al niño cómo dice el perro, cómo dice la vaca, cómo hace un auto, cómo hace un avión, qué sonido produce un avión. Tendrá el niño que realizar este ejercicio de onomatopeya, de darle un sonido a un objeto o a un animal, a una cosa. Este tipo de ejercicios ayudan a que el paciente pueda articular adecuadamente las palabras. Porque el problema principal de la disartria es la alteración de la articulación de las palabras y de la articulación correcta de frases completas.